Haya Montaraces, bienvenidos a la Biblioteca de Rivendell, donde analizamos libros que creemos de vital importancia. Tras el Silmarillion, hoy hablaremos de entrevistas para la historia, del camarada José Luis Jerez Riesco. Durante estos últimos meses nos hemos reunido para comentar el susodicho libro, puesto que hemos dividido el libro en 6 sesiones, uniendo a los entrevistados, según nos parecía, una comunión de pensamiento y sentimiento. Hoy, como culminación de esta actividad, tenemos al autor con nosotros. Presentar hoy a nuestro invitado es un compromiso. Seguro que nos dejamos alguna de sus muchas facetas. José Luis Jerez Riesco, un español toledano nacido en 1949 y abogado desde 1973. Profesor universitario de las Universidades Complutenses de Madrid, Alfonso X el Sabio, Rey Juan Carlos y ESIC. Ha impartido cursos de máster en diversas partes de España y de maestría y doctorado en universidades hispanoamericanas. Director de la revista Fuerza Nueva, colaborador en diferentes publicaciones, Diario El Alcázar, revista Razón Española, El Martillo, Fundamentos, Último Reducto de Portugal, Permanente de Bucarest. Fue corresponsal de la revista Dien de Moscú, de la que era director Alexander Rubin. Ha publicado más de 60 libros y prologado otros tantos. Siempre en la lucha comprometido con unos principios insobornables. Está en posesión de la Orden de Cisneros y de la Orden Imperial, al mérito político, otorgadas por el Generalísimo. Director del holding multinacional Rumasa en Portugal, donde vivió varios años, país hermano al que miramos de lado o directamente no lo miramos en muchos casos. Tras el fallecimiento de León de Grel, ocupó la presidencia durante 20 años de la Asociación Cultural de los Amigos de León de Grel. Fue fundador y secretario general de la Asociación para la Custodia del Monumento a los Caídos Rumanos de Majadahonda. Como abogado en ejercicio, fue fundador y miembro de la asesoría jurídica de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Asumió la defensa del teniente coronel don Antonio Tejero Molina y durante 3 legislaturas fue asesor jurídico en el Senado. Esencial y simplemente un camarada. Bienvenido a nuestra hoguera virtual, donde la llama de la cultura, la verdad y la tradición aún no se ha extinguido. Muy buenas noches. Buenas noches. Formularemos una serie de preguntas que nos han hecho llegar los Montaraces y posteriormente abriremos una charla en torno a la hoguera, para sin interrumpir y pidiendo turno, preguntar con libertad y camaradería. José Luis, en el anexo, la entrevista con Juan Antonio Llopart, reconoces centenares de entrevistas. ¿En este libro decidiste personalmente las entrevistas o fue el editor? No, fui yo el que seleccioné. Bueno, antes de responder a tu pregunta, si me lo permitís, y muy brevemente, daros las gracias por el acogimiento y el detalle y la deferencia de haber elegido y seleccionado este libro para lanzarlo a vuestra labor fantástica, cultural que estáis realizando. Es de bien nacido ser agradecidos, y en este caso José Luis Jerez es un agradecido de vuestra labor. En cuanto a la pregunta que me formulas de que vamos entre sí, fue una selección para que hubiera una cierta unidad. Pero claro, a lo largo de mi vida profesional y periodística he hecho algunos cientos de entrevistas. Entonces, claro, había que darle pues una base estructural, una vertebración, y fui yo el que seleccioné la entrevista, excepto la última, que si os fijáis hemos realizado una circunstancia pues un tanto graciosa, vamos a llamar así, o anecdótica, que es que el editor me hace a mí una entrevista de la cual quiero resaltar lo siguiente. El editor, después de haber visto la ingente cantidad de entrevistas que yo durante la época en que me dediqué al ejercicio del periodismo, me pregunta, dice, ¿y a qué personaje, como yo ya que había entrevistado a tantísimos personajes, a qué personaje de la historia me hubiera gustado entrevistar? Y yo pues le contesté también un poco, en sintonía de la pregunta, así un poco pues con cierta sentido del humor, que si hubiera tratado en alguna de mis entrevistas el tema de las cuestiones metafísicas y espirituales, que por supuesto me hubiera gustado entrevistar a Jesucristo. Escuchar de su propia voz el mensaje evangélico y naturalmente recoger directamente el apunte de los anatemas lanzados contra la raza maldita, a la que tildó de raza de víboras y de sepulcros blanqueados, que dijo en su momento y con gran conocimiento de causa y supremo magisterio Jesucristo, por ser ni más ni menos que el Hijo de Dios, hecho hombre, el camino, la verdad y la vida. Y después también me preguntaba en esa entrevista, póstuma en el sentido de ser la última, ya fuera de concurso, me decía, dice, ¿hay algún personaje histórico, me decía el editor, a quien nunca hubieras querido entrevistar? Y fijaros ya, sí, le dije, ya hablando de la cantidad de entrevistas, porque tienen ya un cierto, pozo histórico. Le dije, pues sí, hay uno, a Juan Carlos de Borbón,
porque no me fío ni un pelo, ni mucho ni poco, de los que juran y luego no cumplen con la palabra empeñada. O sea, que eso lo digo simplemente que si la elección fue mía y que además aparece también una entrevista que yo pues realizo que me hacen a mí el editor, pues un poco pues como colofón o como cierre, como broche al libro de las 40, que son 40 las entrevistas que se recogen. Aparte del comentario del editor, que hace una pequeña biografía del entrevistado, muchos lectores han echado en falta el medio en el que salió la entrevista y sobre todo un poco el contexto o la fecha. Que hay algunas que quizá quedan un poco descontextualizadas. Incluso piensan que en el caso de Blas Piñar se juntaron dos entrevistas. Bueno, no. Yo a Blas Piñar hice varias entrevistas en mi vida. La entrevista que le hago es una entrevista, digamos, concreta. Sí, quizá hubiera sido, pues, necesario o dicho, pues, a efectos, digamos, de referencia o la mayor parte de ellas, una gran parte de ellas, fueron publicadas en Fuerza Nueva. Otras, ha habido alguna, por ejemplo, la del profesor Víctor, la que recuerdo, pues salió en el boletín de CEDADE. Ha habido pues en diferentes medios de comunicación. Quizá hubiera sido pues conveniente o necesario pues el haber puesto el lugar donde se publicó la entrevista y la fecha de la misma. Pero en fin, todas están recogidas, publicadas y si acaso en una nueva edición a lo mejor se podría añadir ese dato, pero vamos, que lo importante es que la entrevista se hizo y lo de Blas Piñar le hice varias a lo largo de mi vida, porque yo a Blas Piñar, pues la primera vez que tomé contacto ya de niño. Él era toledano, como bien habéis dicho en vuestra presentación. Nosotros nuestra familia es una familia toledana. Ya mis padres eran amigos de los padres de Blas Piñar. El padre de Blas Piñar era militar, era teniente coronel y estuvo en el Alcázar, era el número 2 de los defensores del Alcázar de Toledo, de la mayor rango, jerarquía militar que había después de Moscardó, fue el padre de Blas Piñar. Y yo le conocí a Blas Piñar ya en el sentido más directo en ese camino de la vida, pues le conocí cuando yo tenía 16 años y estuve con él hasta la muerte. Es decir, o sea, el momento de su fallecimiento, pues no, o sea, hubo siempre, más hasta cuando yo me contraje matrimonio, pues Blas Piñar fue testigo de mi boda. O sea, que es decir, que hubo, entre nosotros había una simbiosis plena. Le hice bastante entrevista. No, es la entrevista que le pongo a Blas Piñar en el libro, es una entrevista sola, aunque sí hice varias a Blas Piñar. Seleccioné esta como podía haber seleccionado cualquiera de las otras. Hoy, en mayo de 2021, ¿cambiarías alguna por otra que nos incluyó? ¿Y cuál añadirías y cuál retirarías? No, yo retirado de las que está publicada ninguna. O sea, vamos, yo, como decía Rafael Sánchez Mazas en su libro de Fundación Hermandad y Destino, ni me arrepiento ni me olvido. Es decir, yo no, de las que están publicadas, creo que todas ellas pues tienen la suficiente entidad como para ser merecedores o merecedoras las entrevistas de un hueco en el libro. En cuanto a que si pondré alguna, pues no sé, pues que tendría que revisar otra vez y volver a leer, pero bueno, sí, quizá pondría alguna otra. No sé, hay una que a mí me gustó mucho porque también pues descifraba pues alguna de las, no digo enigmas, pero sí algunos de los puntos un poco curiosos, como fue la que dice a Jesús Suevos, el que fue jefe territorial de Falange Española y esto fue en Galicia, y que contaba cómo fue la elección de José Antonio en el primer Consejo Nacional, que fue su voto, el dirimente, el que decidió la jefatura nacional de José Antonio y de la ruptura del triunvirato de las Jons, y bueno, cuando salió elegido en ese Congreso Nacional, Consejo Nacional, José Antonio. Bueno, no sé, quiero decir que sí, es que entre tantísimas entrevistas, pues lo que sí que es cierto es que quise darle una cierta, pues digamos, unidad temática o unidad de personas pues que tenían un pensamiento, un vibrar, un sentimiento común. Bueno, pues en ese sentido, no sé, pensad que lo que define a todos ellos es un poco pues la relación en cuanto al movimiento o al fenómeno fascista, que como sabéis es una concepción espiritual y heroica del mundo, y es un elemento común y esencial del antimaterialismo, es decir, es la concepción del hombre como el ser elevado sobre el dinero y lo material, y son las personas que estamos entregadas a un ideal
y no a un interés, como dice perfectamente Ramón Bau en su prólogo. Pensamos que en el libro, que no ha perdido vigencia en el pensamiento de los que aportan los entrevistados. Pero ¿cómo valora usted las personalidades que entrevistó y que afirmaban que el movimiento nacional seguiría dirigiendo al pueblo español, viendo la actualidad? Hombre, porque muchas de las entrevistas son de los años 70. O sea, que eso se justifica porque, claro, es ya más gente que falleció muchas veces en esa época. Entonces, claro, estamos hablando, ese libro, pues empezaba, las primeras entrevistas, pues eran de los años, de finales de los 60 y ahí de los años 70 y 80. O sea, son, digamos, hombre, tened en cuenta que lo que ahí, vamos, muchos por no decir todos o casi todos, supervivientes de las personas que están en este libro, hay muy pocos. Está Bernardo Gil Mugarza y creo que nadie más, porque ahí está, claro, ahí está, pues, si veis el elenco del libro, si veis, está Arno Breker, que, claro, que fue el ejecutor de la Cancillería del Reich y de la Villa Olímpica de Berlín, está Otto Skorceni, está Otto Ginche, que era todos fallecidos. Otto Ginche, que fue el asistente, el edecán de Adolf Hitler, que también ha fallecido. Otto Ginche, ya que ahí todos son, digamos, es un testimonio que queda para la historia, porque claro, eran personas que habían participado, la mayor parte de ellos estaba Enrique Pavón Pereira, que fue el biógrafo de Perón y el biógrafo de José Antonio Primo Rivera en Argentina, uno de los hombres que más estudió y que más dedicó su vida al estudio tanto de Perón como de José Antonio. Hay una simbiosis ahí entre esas vidas, pero también ha fallecido. Es decir, naturalmente, León de Grel, León de Grel ha sido más de un cuarto de siglo que falleció. Entonces, son todas entrevistas que son entrevistas para la historia, porque es lo que han quedado como testimonio, como reflejo, como memoria para la historia. O sea, por eso digo que quitando Bernardo Gil Mugarza, y yo creo que Ernesto Jiménez Caballero, que fue un fundador de la conquista del Estado, de la Gaceta Literaria, estamos hablando de los años 20, o sea, es que han pasado un siglo, vamos, desde su nacimiento más. Está Luis de Caral, vuestro paisano Luis de Caral, también, que también ha fallecido, Juan Aparicio López, secretario de las Jons, está José Manuel Ledesma Ramos, un hermano de Ramiro Ledesma Ramos, está Ricardo Escribano Ortega, que este fue el dibujante que propuso para las Jons hacer la garra rampante, en primer lugar, como símbolo de las Jons, sobre un sol radiante de rayos de justicia. Entonces, y después ya se cambió, y también fue el que dibujó el yugo y las flechas, tal como ha llegado a nuestro conocimiento. Es decir, Raimundo Fernández Cuesta, claro, Felipe Similar Noval, es que no, Tomás Borrás Bermejo, que fue, bueno, fijaros, es que además de Tomás Borrás, que yo conocí bien y además colaboré con él en la biografía de Ramiro, siendo yo un joven, muy joven, porque yo fui director de Fuerza Nueva cuando yo tenía 20, 21 años. O sea, os digo que y ahora ya estoy jubilado y en la tercera edad. Tomás Borrás escribió más de 10.000 artículos, o sea, que es que hay que... y 600 cuentos cortos, 600 cuentos cortos, o sea, bueno, es increíble. Está Blas Piñar López, que naturalmente sabéis que murió también hace, vamos, más de un lustro. Alfonso Paso, el mayor comediógrafo español del siglo XX, José Antonio Loera Lasso, el predecesor de la OGE, fue, vamos, el fundador del año 42 del Frente de Juventudes, que además, curiosamente, nació en Argentina. Loera Lasso no nació en la península ibérica, sino nació en Argentina. Está Fray Pacífico de Pobladura, Miguel Ezquerra, el polémico Miguel Ezquerra, que estuvo defendiendo la Cancillería de Berlín. Es decir, que si os fijáis en lo que es ese elenco, esa clasificación o esa calificación, que voy digo, creo que el único que está vivo en este momento, que damos vivos los supervivientes del libro, somos Bernardo Gil Mugarza y el que tiene humildemente vuestro servidor, que os dirige ahora la palabra. Creo que no hay nadie más. Ni siquiera, vamos, también era joven, un poco más joven, que era Juan Francisco Marot, que fue el que hizo la primera biografía de José Antonio en Francia, que dio un libro que se llama Faso Soleil. En fin, bueno, o sea, quiero decir, Pierre Sidós. Es que ya, vamos, el cardenal Vicenti de Hungría, también, que estaba perseguido. La esposa, la mujer, la viuda de Benito Mussolini. Es que, vamos, es que clasificar... fue vamos, y tampoco queríamos hacer un libro que fuese un tomo del espasacalpe de la enciclopedia, vamos, que me queremos hacer unas 40 biografías, pues, bueno, Antonio José de Brito, también, que falleció hace unos años, Oria Sima, que fue el sucesor de Codreanu y del miembro de la Legión
de San Miguel Arcángel y fundador del movimiento Todo por la Patria, que estaba exiliado en España. Y voy a decir una cosa que a lo mejor nuestros oyentes no lo saben. En España pasó muchos años de su exilio y aquí adoptó un nombre que utilizó, el nombre de guerra, un nombre, digamos, supuesto, que era el de Radu Barbulescu. O sea, Oria Sima en España, pues su identidad, lo sé porque yo fui el abogado de Oria Sima en España. El príncipe Sturza, Miguel Sturza, que fue ministro de Asuntos Exteriores durante la Segunda Guerra Mundial de Rumanía. Es decir, es que, como os fijáis, vamos, y ahora que no había pensado yo esta circunstancia, pero los únicos supervivientes somos Bernardo y yo, y Bernardo Muguerza tiene ya, y vamos, lo digo porque tampoco es un niño, tampoco es un flecha, tampoco es un miembro de la OGE. Bernardo Muguerza tiene ya, creo que son 86 años de edad. O sea que yo soy l'enfant terrible del libro, que soy el que todavía sobrevivo aquí a mis camaradas, y desde luego para mí el poder haber conocido a las personas que hicieron declaraciones de este libro fue un auténtico orgullo, un honor y una satisfacción personal extraordinaria. Para mí fueron los maestros de mi formación política y personal. Sí. Hemos coincidido en la personalidad y coherencia de Fray Pacífico de Pobladura, en su pensamiento religioso y humano. ¿Nos puede transmitir el recuerdo que tienes tú del mismo? Pues mira, yo, tuve la gran fortuna, quizá por mi edad, aunque yo era muy jovencito, yo 20 años era director porque todo el mundo pensaba que el director de Fuerza Armada iba a ser un señor mayor, muy tal, y cuando la gente iba allí a preguntar por el director y me veía a mí, decían, no, queremos hablar con el director. Y cuando yo decía, bueno, el director soy yo, o sea que sí que eso me ha pasado siempre. Yo he sido un niño bastante precoz en esos avatares de la vida. Me preguntáis sobre Fray Pacífico de Pobladura. Fray Pacífico de Pobladura era un ser excepcional. Era un capuchino sabio. Y fijaros, lo que me quedó él vivía, o él tenía su residencia en el convento del Cristo del Pardo. En plena naturaleza, sabéis que aquello está rodeado es un pinar enorme y es una naturaleza pues extraordinaria. Fray Pacífico de Pobladura tenía el vozarrón mejor de todos los que aparecen en las entrevistas que yo le realicé. Tenía una voz potente, con fuerza. Era una voz rotunda, era una voz como muy, no sé, especial. Cuando decía y terminaba sus intervenciones con esa arriba España misionera, la verdad es que nos ponía a todos en pie y los pelos de punta. Era una persona tenía no sé, le recuerdo, y así tengo algunas fotografías con él, porque yo estuve, aparte de la entrevista, tenía mucha amistad con Fray Pacífico. Él siempre llevaba su hábito sacerdotal y bajo el hábito sacerdotal siempre llevaba la camisa azul de la Falange, siempre. Era un hombre entrañable, escuchaba, hablaba, y con esa voz que tenía que cautivaba, o sea, tenía voz de cañón, o sea, tenía voz y bueno, la verdad que era un misionero, porque yo estoy convencido que hizo más, cristianos que nadie en el siglo XX, porque a la persona le gustaba mucho caminar. Muchas veces, hablábamos caminando, o sea, no era un hombre de despacho, ni de gabinete, sino que decía, José Luis, vamos a dar un paseo, y recuerdo un paseo que hicimos, nos recorrimos casi todo el paseo de la Castellana de Madrid, y hablando, y era una delicia. Para mí era un santo, era un santo sabio. Le recuerdo con muchísimo cariño y creo que su obra y su vida debe ser conocida por todos los españoles, porque eso es que era un referente y un ejemplo. O sea, era un hombre, no, era un ejemplo porque era un hombre ejemplar. Y además como sacerdote, como capuchino, como hombre que se podía hablar con él de todos los temas y sobre todo de su fe. Tenía una fe, de esa fe a prueba de toda convicción, que no solamente la tenía para él, sino salía de su alma y de su corazón y de su entraña, y transmitía esa fe contagiosa que naturalmente elevaba a las personas a
hacerse pues, personas de caminar por el camino recto y de la rectitud moral y de la rectitud espiritual. No, os puedo decir lo que queréis decir, porque para mí hablar de Fray Pacífico de Pobladura significa para hablar de una persona muy, muy entrañable y que fue, vamos, era único en todos sus gestos y en todos sus guiños de la vida. Volviendo antes que has comentado a Marot, y eso, que escribió el libro en francés de José Antonio. Cifaso Soleil. Sí. ¿Conoces algún otro libro sobre José Antonio que está escrito en otro idioma, además de ese? ¿O? De José Antonio, sí, hombre, bueno, de José Antonio, aparte de José Antonio existe en Portugal también algunas, bueno, no biografías de José Antonio, pero sí, digamos, introducciones o preámbulos de José Antonio, de su obra, de sus extractos, de sus antologías, y bueno, pues sí que conozco, en Portugal conozco algunos libros que se ha hablado. Después también conozco algunos libros en Alemania, que también se ha hablado de José Antonio en Alemania, también de la época. Bueno, no olvidando pues todo lo que se ha escrito José Antonio, porque de José Antonio en la época después del 39 en adelante, me refiero a su biografía, empezando por la de Ximénez Sandoval, que fue la primera, que la escribió en el año entre el 39 y el 40, y además la escribió, una cosa curiosa de ese libro de Sandoval, es que no la escribe en España, la escribe cuando él estaba de diplomático, haciendo su labor, era diplomático, estaba en Bruselas, y la escribe, termina de escribirla en el año 40, en la biografía apasionada de José Antonio en Bruselas. De José Antonio, pues de José Antonio está también, vamos a ver, biografías, tendría que revisar quizá el libro que Enrique Uribe publicó sobre los libros, vamos, en Portugal existe, en francés existe. Tampoco, tener en cuenta también, claro, que es un político español y que, bueno, pues lo que es la biografía, la pura biografía, pues no era... sí, también en francés, en Bélgica. En Bélgica hay un libro también que se llama La España Nacional Sindicalista, que está en francés, también salió en los años 40 y también existe. Hablo así de memoria, ¿no? Porque claro, sería cuestión de buscar mi archivo de fichas y podría deciros, si os interesa, os puedo mandar todo lo que hay en el exterior de donde se alude a José Antonio. Tengo el libro portugués, tengo el libro de Bélgica, tengo el libro en Italia, con casi toda seguridad también debe haber algún libro que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero que tiene que haber algún libro que hable sobre la figura, la obra y el pensamiento de José Antonio Primo Rivera. Fijaros, hablando de José Antonio, hablando con doña Raquel Mussolini, que estuve allí en la Roca del Caminate, en Predapio, donde está el sepulcro, estaba enterrado Mussolini, le pregunté yo a doña Raquel y a Vittorio, que estaba Vittorio Mussolini, que había venido, estaba pasando unos días con su madre, que había venido de Argentina, que él era periodista y estaba en Argentina, Vittorio Mussolini, uno de los hijos del Duce. Le pregunté a doña Raquel, que bueno, Raquel era una joya de mujer, ¿no? Tenía, vamos, una mirada de unos ojos cautivadores, es decir, unos ojos azules, pero ese azul, no sé, ese azul cielo, porque era un azul cielo precioso, pero un azul cielo del sur de España, ese azul cielo claro, bonito, precioso. Y le pregunté, ¿qué pensaba el Duce sobre José Antonio? Y me dijo, pues te lo voy a decir porque muchas veces hablábamos de José Antonio, le quería mucho, me dijo, el Duce le quería mucho a José Antonio porque ya era amigo de don Miguel Primo Rivera, sabéis que don Miguel Primo Rivera, la primera visita que sale de España, nada más ocupar el consistorio en Madrid, pues fue a Italia. Y dice, pues el Duce decía de José Antonio que era el espíritu más noble de España. O sea, que eso me lo remarcó y me lo dijo, que era, vamos, un espíritu selecto y que la admiraba y que le quería. Es más, en el año 33, cuando se funda Falange Española, sabéis que una semana antes, José Antonio estuvo visitando a Mussolini en Roma, en el Palacio de Venecia. Entrevistaste a muchos camaradas, los luchadores, Scorzeni, Gunch, Sima de Grell, los ideólogos, Sidós, Haug, Indis, los perseguidos. Su honor fue su lealtad. Se lucha pensando que nuestros compatriotas entenderán nuestras ideas y al final solo queda el honor. ¿Qué más crees que nos queda? ¿Cómo aguantaremos en esta resistencia?
Yo no soy pesimista, todo lo contrario. Vamos, o sea, si yo digo lo siguiente, yo mira, lo peor que puede, siempre, además, fijaos, siempre para que haya un resurgir o un renacimiento, tiene que haber, naturalmente, un apagamiento. Dices tú que nos queda el honor, nos quedan muchas más cosas, nos quedan muchas más cosas. El espíritu no muere, el espíritu no muere. Y desde el punto de vista histórico, yo siempre hago alusión pues, a un hecho histórico, para mí fue también, me marcó y fue muy significativo, que fue la batalla de las Termópilas. Allí eran 300 los que estaban en la lucha contra vamos, aquello parecía que era imposible que pudieran, digamos, pues salir adelante. Y la batalla de las Termópilas, pues era, vamos, los espartanos dieron una lección al mundo. Es decir, mirad, además nosotros no estamos en el mundo de la cantidad. Ese es el mundo actual, del nuevo orden mundial, de la cantidad, de no sé qué, tal y cual, de la estadística y eso. Nosotros estamos en el mundo de la calidad. José Antonio mismo decía, apelaba a esa minoría selecta, inasequible al desaliento. Es decir, nosotros tenemos que pensar que no somos, no estamos en como dicen ahora, en la pandemia, que hay no sé qué de borregos o no sé cuánto. No, es que nosotros no estamos en el rebaño. Es que precisamente nos rebelamos contra ese rebaño, porque nosotros venimos aquí y queremos dignificar al ser humano. No hay que tener ningún tipo de desánimo ni de pesadumbre, sino todo lo contrario. Nos queda el honor, nos queda la lealtad, nos queda la fidelidad y sobre todo lo que quedan son los valores que estamos defendiendo, que son valores eternos. Y eso es lo que importa, porque en definitiva, ahora, que seamos muchos o pocos, bueno, hombre, cuanto más mejor, en el sentido de decir, bueno, pues es que hay más gente que está, digamos, pues en el mismo barco que va a buen puerto, pero que tampoco hay que, digamos, pues decir, no sé qué tal. Lo importante es la calidad, nunca la cantidad, nunca. Cuando alguien prima la cantidad sobre la calidad, ese es un camino errático. Esto me recuerda a algo que dijo una persona austríaca, que dijo aquello del muchos nos siguen, pero pocos éramos los que decían yo lucho. Además, fijaros una cosa, si decimos, estamos hablando de las minorías, yo también recuerdo otra frase que dice, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Entonces, lo importante no es ser llamado, que llamados son muchos, sino es ser elegido. Y esto es lo importante. Y sobre todo es la conciencia de cada cual, de decir, bueno, lo que tenemos que saber es transmitir ese mensaje pues, altruista, noble, hidalgo, porque España es una nación de hidalguías, que hay que transmitir y sobre todo, fijaros, lo importante de nuestra, ya que no tenemos medios, ni canales de televisión, ni tenemos periódicos, ni tenemos, lo importante de nuestra proyección, de nuestra extrapolación, de nuestra ánima, es la conducta. Es decir, en todas partes. Y además no hay que avergonzarse de nada. O sea, en el sentido de, bueno, si además cuando una persona cumple, es recto, es de palabra, es de buena fe, está adornado con valores que hay que, vamos, nosotros tenemos que tener un estilo, como decía José Antonio, lo nuestro es un estilo de vida, es una forma de ser. Bueno, pues esa forma de ser que tanto le gustaba a José Antonio, pues manifestar lo que realmente era nuestra identidad como forma de ser y nuestro estilo, como norma y estilo, pues eso es lo que tenemos que presumir y que además la gente dijera, bueno, pues si estos señores no es lo que cuentan los mentirosos y los hipócritas y los fariseos, sino que estos señores son auténticos caballeros del honor. Eso es lo importante. Y además, y sobre todo, bueno, después, como digo, a pesar de, claro, es que es muy difícil, mucho más difícil ir por el camino recto cuando es duro, de sacrificio, cuando es de la ayuda, del altruismo, del idealismo, que cuando es la estampida pues, caótica de ir hacia ninguna parte. Nosotros sí sabemos hacia dónde vamos. Ellos lo dudo. En referencia a lo que son los libros alternativos, que siempre son, sobre todo en nuestro sector, son históricos, políticos, filosóficos, de divulgación, pero siempre cojeamos, sobre todo últimamente, a partir del régimen del 78, de las novelas. ¿Has escrito alguna novela? ¿Y la has escrito tú o no? ¿Conoces alguna que nos puedas recomendar? Bueno, no, yo, mira,
Las novelas no he escrito ninguna, no he escrito ninguna. Ni me apetece escribirlas. Ni quiero, ni siquiera la novela histórica, no. A mí me gusta llamar al pan pan y al vino vino. Es decir, a mí, no sé, a mí escribir una novela después de haber fumado unas malas hierbas no me parece, digamos, la mejor receta para transmitir nada. Hombre, yo sé que hay muchas personas pues, que le gusta ese género, bueno, bien, pero a mí la novela, lo que es la novela, pues, no, vamos, no me seduce. A mí me gusta narrar la historia, a mí me gusta pues, transmitir, digamos, los hechos reales. Me gusta hablar vamos, con un lenguaje mucho más directo que no la novela, que es algo, pues no se sabe hasta dónde llega la fantasía, o sea, es que todo, en la novela cabe todo y en la verdad solamente cabe lo cierto. Quiero añadir una cosa que nos dijo hace unas semanas el director de ediciones de Sierra Norte Digital, que nos dijo, perdón, que el Alcázar de Toledo no hace falta ser novelado y muchas historias nuestras no hacen falta ser noveladas. No, ninguna. Es que mira, es que a mí me daría, vamos, tristeza novelar no sé, el sacrificio de nuestros caídos. Pero, hombre, ¿cómo se hace una novela sobre el sacrificio de nuestros caídos? O sea, es que sería, vamos a ver, es que, y como dices tú, en la Alcázar de Toledo no hace falta hacer ninguna novela. Yo escribí la historia de la falange de Toledo, que la titulé Falange Imperial. Hombre, sería normal que hiciera la historia de la falange de mi pueblo. Y vamos, hablé, dediqué pues, un capítulo o dos capítulos al comportamiento de la falange en el asedio del Alcázar. Y de luego, vamos, a mí no se me había ocurrido nunca hacer una novela sobre aquello, que se puede hacer, o se puede hacer lo que quieras, pero vamos, lo que me gusta mucho ver es el documental que se hizo, aunque la película, claro, también la película es que se quiere referir, pero a mí lo que es la novela en sí, prefiero ver un documental a ver una buena o mala novela. O sea, es que la novela, claro, a mí todo lo que tenga mucha licencia para decir o hacer lo que uno quiera, sea verdad o sea mentira, eso me da a mí que esa ambigüedad no está con mi carácter, vamos, no me ha traído, nunca. Yo no soy un hombre ni lector, ni siquiera lector de novelas. O sea, no me han gustado ni las novelas del oeste, ni las novelas y bueno, ya no hablamos de novelas de sexo, eróticas, ni novelas vamos, de farándulas. Es un género literario que a mí personalmente, vamos, yo no respeto lo que lea cada cual, pero desde luego a mí no me ha traído el mundo de la novela, de la ficción, no. Ni tampoco de los Star Wars, no, es que no es mi mundo, vamos. Como decía, más de uno ha dicho, es que José Antonio, y claro, bueno, lo dijo naturalmente Jesucristo, pero por otros motivos. Dijo, no, es que mi reino no es de este mundo. Pero también a José Antonio le preguntaron en el 36 también sobre una serie de cosas, una entrevista rápida que le hicieron, y contestó, mire usted, de eso no le voy a contestar porque mi reino no es de este mundo. También, o sea, lo dijo así con esa ironía que tenía José Antonio Primo Rivera. Muy bien. Dime. ¿Cuántos has escrito? ¿Cuántos libros escrito? Pues mira, yo calculo que unos 70 libros llevo escritos. Yo siempre digo que me faltan, estoy más o menos a falta de... Recuerdo que cuando salió, y lo digo en plan de broma y de ironía, cuando de la enciclopedia Espasa, no sé si eran 100 volúmenes, vamos, yo digo, hombre, ahora que llevo unos libros 70 más o menos escritos, digo, hombre, me faltan unos 30 todavía para escribir la enciclopedia Espasa. Sí, unos 60 y tantos, 770 libros llevo escritos. He podido escribir más últimamente, porque claro, yo durante mi vida laboral, pues he tenido pues algunas facetas de mi vida. El mundo de la empresa me ocupó una serie de años muy intensos y ahí no podía escribir nada, pero no por nada, porque es que estuve, como he dicho, pues, director de Rumasa en Portugal. Y claro, aquello eran empresas, estaba entre las mayores empresas del país, el grupo el holding, el grupo de tal, y claro, aquello pues era dedicarse no las 24, sino, como diría Giorgio, la hora 25, hasta la hora 25 horas del día, pues preocupado con resolviendo problemas allí de las cuestiones. Después también, es en Valencia también, de una empresa también internacional, bueno, o sea que
y después, cuando he tenido mi vida profesional, pues, oye, pues tenía a veces he estado en 2 y 3 universidades simultáneamente impartiendo docencia, más mi despacho profesional, que también era un despacho bastante ajetreado, o sea, bueno, allí se bregaba muchísimo. Y todo esto, pues claro, no tenía tiempo pues, para el reposo necesario para, aquí, aparte de escribir, pues me he dedicado a traducir. Me he dedicado a traducir bastante libros de texto. Entre lo que traduje, eso sí lo hice en Portugal, porque para mí suponía un relax, pues el de dedicarme a traducir. Yo estudié 12 idiomas en mi vida. O sea, yo, aparte de mis 5 carreras y los doctorados, pues estudié 12 idiomas con mejor o peor intensidad, pero que también, vamos, había que estudiarlo. Y traduje en Portugal el Milucha, que la edición española, la versión española del Milucha de Hitler, solo se había traducido un 50% aproximadamente. Es decir, tanto la edición que salió en Barcelona en 1935 como la que después salió, que la misma, reproducida en Ávila en el 37, que fueron las 2 primeras ediciones que se hicieron en versión española, solamente se tradujo un 50% del texto. Entonces yo dije, bueno, es que era absurdo que una lengua como la nuestra, que hablan 500 millones hablaban 500 millones de personas, quizá hoy sean más, pues no tuviera ese texto, que es un texto referente pues, para la comprensión un poco del siglo XX, que el siglo XX es el siglo del fascismo. Bueno, pues evidentemente allí traduje he escrito varios libros, aparte de los que he escrito yo, vamos, pero también me he dedicado a traducir, pero además lo pedía para recordar un poco las lenguas que lo que no practicas, pues te olvida, vamos. ¿Alguna vez te has autoeditado un libro o has sido editor de otros? No, yo nunca me he dedicado a la editorial. No, yo he escrito, y además os voy a decir una cosa. Los libros, yo tengo 2 tipos de libros, los libros profesionales, vamos, algunos que he escrito pues, para la docencia, y después tengo los libros pues, políticos, que son, vamos, los que he dedicado de Falange, de biografías, de tal. Sí que he publicado también en el extranjero. Yo publiqué en el extranjero una biografía, la primera que se hizo de Ramiro Ledesma Ramos en Italia. Yo publiqué un libro que escribí, pero vamos, yo nunca he cobrado jamás, porque yo cuando escribo de cosas que para mí son, pues, no sé, pues muy serias y muy importantes, pues a conocer, nunca he cobrado ni derecho de autor, ni nada, de nada. Es decir, yo siempre he trabajado en mis libros pues para dar a conocer una historia o una ideología, unos ensayos, ¿verdad? Pero nunca, he renunciado. Y los libros académicos, también os digo que cuando yo escribí mis libros académicos, pues para que ningún alumno pensara que yo era un sobresueldo que yo podía tener por complemento a las clases que yo impartía, pues destiné los derechos de autor a la víctima del terrorismo. Muy interesante y vamos, y sorprendente, ¿no? Porque en ciertos momentos pues siempre ha habido rumores, no usted ni de broma, pero de ciertos autores y de dineros y de los editores, pues está muy bien que esto quede aquí bueno, más que por escrito. Yo, vamos, os lo digo, nunca jamás, vamos, no, yo todo lo que he escrito, nunca, lo primero que digo, porque yo prefiero que el dinero quede en las editoriales para que sigan haciendo buenos libros, porque claro, a mí las editoriales que me han editado han sido, pues no sé, yo he editado libros en Fuerza Nueva, o he editado libros pero os quiero decir, vamos, en las ediciones Fides, ediciones Spartan, ediciones, bueno, o sea, yo en ese sentido, pero sí, yo hice vamos, no fue autoedición, pero sí que fue un libro que lo hicimos nosotros porque había dicho antes que yo pues fui presidente durante 20 años de la Asociación de Amigos y fundador, ¿no?, de la Asociación de Amigos de León de Grel, que entonces ahí hicimos mi Camino de Santiago. Fue un libro que yo descubrí entre los papeles y los documentos de León de Grel. Descubrí que había en francés el libro que se llamaba Mi Camino, el título es mío, Mi Camino de Santiago, pero era un poco el diario de León de Grel, que yo le puse el título de Mi Camino de Santiago porque era lo que era, vamos. Y entonces lo traduje, fue otro de los libros que he traducido varios libros, vamos. También traduje el libro de León de Grel en su día y se publicó, que después también lo publicó con las mismas fotolitos que yo lo hice, pero vamos, eso no fue una autoedición, sino lo editó, además creo que para que no fuera de la edición lo hizo Barbarroja. De repente que lo sacó, pero vamos, lo traduje yo lo financié y además es un libro pues, que era un poco
quizá el único libro que, aparte de las revistas que hacíamos, que se editó porque me pareció un libro precioso. Un libro, vamos, era un libro de era prosa poética, vamos, casi en las cartas que escribía León de Herel haciendo el Camino de Santiago, creo que fue, si mal no recuerdo, en 1952, cuando hizo esa travesía o ese camino de las estrellas de la Vía Láctea hacia el sepulcro de la fe. ¿Actualmente colaboras con algún periódico en papel o digital? Sí, pues mira, en este momento, bueno, en este momento ya, claro, mi actividad, os podéis imaginar que se ha reducido bastante. Colaboro con un periódico que se edita en Tenerife, es una revista, no es un periódico, que se llama Afán. Se llama Afán y, digamos, tampoco cobro nada. O sea, que yo es que cuando hablamos de la política, no me gusta la gente que vive de la política. No, ni yo jamás me he dedicado vamos, nunca he presentado ninguna elección porque yo creo que la democracia, como decía Jan Hoppe, que también le entrevisto en el libro, una persona extraordinaria, vivía en Lisboa y escribió el proceso a la democracia. Vamos, yo no creo en la democracia porque eso sí que... yo en eso pienso como Berthelot. Decía Berthelot, aquel sociólogo francés del siglo XIX, que la democracia es el derecho de los piojos a comerse a los leones. Y entonces, bueno, pues no creo en la democracia por lo siguiente. No, vamos, nunca me disputa ningún puesto ni cargo político en absoluto. José Luis, la nueva ley esta que han sacado ahora de apología del franquismo, ¿crees que puede afectar negativamente a que se saquen libros como está, por ejemplo, sacando la colección de Azul Mahón y cosas así? Mira, el odio es infinito. Sí, vamos, no he leído, he visto sí el proyecto de la ley de memoria democrática que viene un poco a aumentar, corregida y aumentada, la ley de memoria histórica, que eso es una ley de la vergüenza y de la indignidad. O sea, es que eso no es una ley. Eso es, digamos, pues es el odio y el rencor llevado a una imposición contra el pensamiento. Es decir, eso es lo iconoclasta, eso es lo destructor, eso es el no tener argumentos para poder rebatir lo que nuestras ideas, que son limpias y prístinas, pues exponen. Entonces, sí, es que además a nosotros que no hemos vivido la República, nos parece increíble aquello que hacían, porque no sé, que por ir a jugar o ir a misa, pues lo mataban y asesinaban con toda impunidad o llevaban a las checas o todo eso. Bueno, es que eso es lo que quieren volver a insertar y naturalmente cuando se prohíbe una cosa y además una cosa que no se puede poner puertas a la inteligencia, es decir, esto y es lo que están poniendo, puertas a la inteligencia y de luego tampoco se puede poner, nos pueden contar muchas mentiras y repetirlas y decirlas, pero luego también poner puertas a la verdad tampoco. O sea, al final, la verdad, como decía San Juan, es lo único que nos hace libres y eso, bueno, pues si no se hace oficialmente, se tendrá que hacer en la clandestinidad. Pero vamos, lo que sí que es cierto, por eso no nos van a callar. Aunque es una vergüenza que en España se puedan dar o se pueden dictar leyes de ese tenor o de ese jaez, o sea, ese tipo de leyes, pues eso, vamos, denigran al país que las saca. Eso, de luego, me parece, vamos, inaudito que ahora que por hablar de un régimen político que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero vamos, que se prohíba, se persiga, se no sé qué, todo eso me parece a mí que, vamos, no. Es que hace falta tener una mente muy estrecha para poder comprender eso. Hasta la fecha, ¿has tenido algún problema con la administración o incluso con alguna editorial, que supongo que no, porque siempre han sido del área, en lo que se refiere a la dictadura de la corrupción política en la que estamos inmersos? Hombre, yo hasta ahora no he tenido nunca... Vamos, fijaros, es una cosa curiosa. Sí que tuve problemas en los años 70, ha sido el único problema que tuve, en un artículo que escribí para Fuerza Nueva, que secuestraron la revista. Bueno, yo hablaba de, no gustó, claro, todo estaba el Opus Dei allí, pues yo era crítico pues con algunos de los ministros de esa tecnocracia y bueno, pues aquellos también eran bastante intolerantes y bueno, pues secuestraron la revista. Pero en mi vida, no, yo la verdad es que, vamos, no debo, yo en eso, fijaros, en eso a veces me lo planteo, digo, en algo me tengo que estar equivocando cuando yo no he tenido nunca problemas de esa calidad.
pero que, no, gracias a Dios, salvo aquel artículo que escribí, vamos, que fue más que nada una cosa de tipo personal, porque ponía un poco en entredicho a un ministro, y bueno, pues en ese sentido, pero vamos, no he tenido nunca problema yo de editar, ni de nunca. Gracias a Dios, vamos. Y espero no tenerlos, ¿no? Porque sobre todo, lo que digo, lo digo, vamos, pues con... Yo, además, yo no tengo odio a nadie. Yo lo que tengo es amor a España. Tengo amor a Dios, tengo amor a mis semejantes, tengo amor a mis camaradas, pero, o sea, que yo lo que escriba no es, y si yo censuro o critico o digo alguna tal de los enemigos o de las personas adversarios, ¿sabes? Pues lo digo con todo amor, o sea, no lo digo como insulto, sino, vamos, un poco lo digo con el amor del que piensa que el otro está equivocado. Si nos puede hablar un poco de su relación con Oria Shima y la Guardia de Hierro, que esto fue nombrado miembro de la Guardia de Hierro a nivel honorífico. Sí, bueno, eso es cierto. Vamos a ver, bueno, a mí, vamos, inclusive por 2 veces, de la Guardia de Hierro, voy a decir una cosa que me va a sorprender, que no, la gente sabe poco. En ese sentido, vamos, no lo ha investigado. Fijaros, de la Guardia de Hierro, que yo sepa o que yo conozca, a nivel honorífico, pues, habiendo nombrado, pues está Edilla, el año, creo que fue en el año 36, 37, no recuerdo si fue el 36 o 37, le nombraron jefe de CUIP. O sea, le nombraron jefe de CUIP, vamos, ya en plena guerra, en plena guerra, cuando él estaba allí en Salamanca, le nombramos jefe de CUIP, jefe de nido. Después, en cuanto a... Yo tuve una relación muy larga, extraordinaria, de una compenetración muy grande con Oria Shima. Oria Shima era una persona excepcional en todos los sentidos. Le conocía desde que era muy jovencito. Además, fíjate, antes hemos hablado habéis hablado que estuvisteis en el cementerio, allí en el Levante, ya unas flores a Oria Shima y a su esposa. Yo conocía a la esposa. Y tengo una carta de, yo no pude ir al entierro de su esposa allí al Levante, y entonces le mandé una carta fijaros, hablamos ya de la prehistoria casi, a Oria Shima, y tengo la carta de respuesta de él dándome las gracias por el pésame, que yo la había, digamos, y tengo mucha correspondencia también con Oria Shima. Fui su abogado. A mí me encomendó Oria Shima, que ha sido un asunto, vamos, también os digo que yo en cuestiones políticas nunca he pasado ninguna minuta a nadie, por cuestiones políticas. Es decir, hombre, evidentemente yo tenía mi despacho y era un despacho profesional de abogado, pero yo por cuestiones políticas, de defensa de camaradas y defensa, nunca, vamos, yo cuando he asumido una defensa, no me he animado nunca ningún afán de lucro, todo lo contrario. Lo único que esperaba es que saliera pues lo mejor posible dentro de mi ejercicio profesional. Decís, a mí, nuestro camarada Oria Shima, sí, en la Plaza de la República Dominicana, donde una vez la ETA puso allí un bombazo contra un autobús de la Guardia Civil, ahí vivía él, estaba allí él con Jorge Costea, que era su secretario, era también de la vieja guardia de Rumanía. Me dijo, José Luis, que conservo, claro, tú eres un hombre de los nuestros. Si tú hubieras estado en Rumanía y con Adriano y tal, pues tú estarías también en la vanguardia de la Guardia de Hierro y de la Legión de San Miguel Arcángel. Y además me dijo, mira, te voy a imponer como miembro de honor a la insignia y me la impuso esa insignia. Después la Fundación Jorge Manu también me honró o me dignificó pues con el diploma de miembro de honor de esto. Y os voy a decir lo del tema de Oria Shima. Oria Shima me encargó, sabéis que el monumento a Majadahonda, pues donde se recuerda a Mota y Marín, que eran dos altos jefes, Mota era el número 2 de la Guardia de Hierro, pues me dijo que le gustaría que hiciéramos, bueno, pues que yo hiciera todo el trabajo jurídico para, eso fue una donación de ese terreno, esos casi 2.000 metros de terreno y demás, pues que se hiciera jurídicamente todo lo necesario. Yo le dije que sería importante que esos 2.000 metros no tuvieran, para que no hubiera después una zona pues privilegiada de Madrid, pues que fuera no urbanizable o no edificable esto. Se tardó mucho tiempo porque murió la persona que hizo, una persona estupenda
la que hizo el tema, después ya el tema de herencia, después no sé qué, pero vamos, yo lo llevé y al final conseguimos, y yo fundé una asociación que se llama Asociación para la Defensa del Monumento a los Caídos Rumanos de Majadahonda, de la cual fui el presidente, fue el hijo del príncipe Miguel Esturza, que fue el príncipe Ilie Esturza, y yo fui el secretario general. Entonces rematé aquello, duró casi 15 años el poder tener la documentación hasta que vamos de notariar y tal. Yo me encargué de pagar la contribución de ese terreno, o sea, quiero decir, y además no con un terreno que como él quería Oriasima, y yo lo asumí así a mi consejo, que no es edificable, es decir, para que nadie dijera allí monto un chalet para la gente. Y sí, y por eso la verdad que aquello salió bien y las cosas que me siento más satisfecho de haber hecho en mi vida profesional, que es haber podido solucionar el tema como secretario general de esa asociación que se creó. Y también Oriasima, y os voy a decir una cosa que decía él, decía que él tenía decía jinetes, quería decir caballero, porque claro, también la cuestión semántica a lo mejor no la dominaba perfectamente, ya que él tenía en España a 3 caballeros, a 3 jinetes, que como digo, se le daba el significado de caballeros. Uno era Ángel Bayón Monterde, que era el director del diario Amanecer de Zaragoza, otro era Bernardo Gil Mugarza y otro era yo. Entonces decía que nosotros 3 éramos sus 3 jinetes. No sé si Blas Piñar, porque Blas Piñar siempre estuvo muy vinculado al movimiento legionario rumano, si él también le nombraría pues, honoríficamente pues, miembro de la Guardia de Hierro. No me extrañaría, porque os voy a decir otra cosa. Yo he editado un libro de Blas Piñar sobre Blas Piñar, la Legión de San Miguel Arcángel, hace un par de años, y Blas Piñar, cuando era estudiante y cuando se preparaba sus oposiciones, encima de su mesa siempre estaba una fotografía, curiosamente no era de José Antonio, era de Corneliu Celea Codreanu. Es decir, o sea, Blas Piñar estudiaba y preparaba su oposición con la fotografía de Corneliu Celea Codreanu. ¿Me nombró Oriasima? Sí, me lo nombró. Después tuve mucha amistad también con Jorge Costea, con todos, o sea, porque fui el abogado de la comunidad de la Guardia de Hierro en España. Lo llevé desde siempre, toda mi vida, fui el abogado del príncipe Esturza, sobre todo de Ilie, porque vamos, Miguel ya era muy mayor y de su hijo Ilie, pues fui su abogado. Y por cierto, que acompañé a Barcelona el libro del suicidio de Europa, que estáis en Barcelona, y el príncipe Esturza, Miguel Esturza, me solicitó que le acompañase a Barcelona a presentar su libro del suicidio de Europa. Y entonces le dije que, por supuesto, y estuvimos los dos. O sea, yo me desplacé ese día a Barcelona expresamente, que después, cuando, como me hizo un regalo muy bonito, que conservo con mucho gusto, que fue una fotografía de la presentación de su libro allí en Barcelona, y como yo la había acompañado a solicitud suya, pues me regaló una fotografía de aquel acto con la dedicada y muy, muy bonita, del príncipe Miguel Esturza. En la situación actual, en vez de usar un sistema partidista, quizá podríamos aprender de la Guardia de Hierro y usar su método de los nidos y estar todo más descentralizado. Sí. ¿Qué opinas sobre eso? Hombre, a mí me ha parecido que el sistema del nido pues era formar esa comunidad familiar en el sentido de entrañable y me parece pues que yo soy un admirador de siempre yo siempre digo que después de las obras completas de Antonio, las que yo pues leía con auténtico placer, el libro que leía con más entusiasmo en mi época de juventud y que me sirvió muchísimo y que me formó cuando tenía mis 14, 15 años, se llamaba Guardia de Hierro, que por cierto conservo un ejemplar de la edición Príncipe y de Codreanu, conservo la única carta manuscrita que hay en España que dirige Codreanu en el año 36 cuando sale el libro justamente de Pentru Legionari, de la Guardia de Hierro, se tradujo al español como la Guardia de Hierro. Yo conservo un ejemplar de Budapest, de Bucarest, perdón, en el 36, de Corneliu Celea Codreanu, y que me decía Oriasima, guárdalo como una reliquia porque este es el segundo libro que yo he visto de la primera edición en mi vida, decía Oriasima. Pues bien, conservo esa carta que mandó Codreanu al príncipe Esturza, a Miguel Esturza, en tinta verde. Codreanu escribía en tinta verde, cosa curiosa, y el príncipe Esturza
le dejó a su hijo, a Ili Esturza, le dejó su carta como para que guardara y que fuera un poco el guardián de ese tesoro, vamos, esa reliquia. Y cuando el príncipe de Esturza Ili me dijo, José Luis, yo quiero que, porque su hijo estaba en Estados Unidos, tenía un hijo en Estados Unidos, o el nieto también estaba un poco más americanizado, y ya, dice, yo quiero que la persona que más representa a la Guardia de Hierro en España, vamos, por tu vinculación, eres tú, y me mandó una carta y Esturza diciéndome que me hacía entrega de esa carta, vamos, de Codreanu, para que yo la guardara pues con la misma, vamos, con el mismo cariño que tanto su padre como él lo habían conservado toda su vida. Y tengo la carta del príncipe Esturza remitiéndome la carta, y tengo la carta de Codreanu, ¿no? Que digo, es la única que hay en toda España, manuscrita. Quiero volver al tema que has comentado antes del monumento Majadahonda. ¿Cómo está el tema actualmente a nivel judicial? Porque eso es que lo quieren tirar. No puede hacer nada. Si dices, bueno, ahí no, a nivel judicial no hay ningún problema. Aquello se quedó bien. Ese monumento se inauguró en el año 1970. Se edificó, ese arco de triunfo se edificó sobre una propiedad privada. O sea, que es que aquello, como digo, eso fue la labor que me sentía satisfecho, como decía anteriormente. Se edificó sobre esa propiedad privada, sobre esos casi 2.000 metros, faltan pocos tramos, casi 2.000 metros, y ahí se levantó por suscripción, vamos, ahí se pidió un crédito creo que llamaba Caja Madrid, o como fuera, no, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, que lo avaló Blas Piñar. Blas Piñar avaló ese crédito cuando, vamos, lo pidió la comunidad rumana, y se edificó. Entonces, claro, es como si cualquier persona, cualquier ciudadano, pues en su casa, pues edifica una casa, edifica un arco de triunfo, o pone un obelisco, vamos. O sea, que decir que, vamos, allí no puede. Yo me consta, porque cuando yo caí enfermo, de hace unos años, le pedí a un nieto de Blas Piñar que por favor que me relevara un poco porque yo siempre, vamos, digo, he estado hasta hace que caí enfermo con una serie de problemas de salud, pues, paralelos a los años, y le dije a un nieto de Blas Piñar que también iba, cuando también estaba su abuelo enfermo, iba allí a leer los escritos el día 13 de enero en Majadahonda, pues le dije que se hiciera cargo él le pasé un poco toda la documentación, le pasé el archivo, le pasé todo a él para que él continuara. Joven, mucho más joven que yo, y vamos, lo hace estupendamente. Bueno, pues lo de Majadahonda, bueno, es que ahí no puede hacer nada. El ayuntamiento sí dijo, antes de diciembre habrá que tal. Claro, se encontraba con un problema, y es que no está en terreno municipal, no está en terreno público, no es un arco de triunfo es un arco de triunfo privado que está en un solar privado. Privado pertenece a esa asociación que yo fundé con el príncipe Esturza, Asociación para la Defensa del Monumento de los Caídos Rumanos en Majadahonda, que además se llamaba así, fijaros que vamos, me parece un poco lo de la Renfe, eso de los vagones de la Renfe, aquellos de lo tal, pero que la verdad se hizo así para que se creó esa sociedad única y exclusivamente para aquello. Y bueno, no puede hacer nada, y tampoco no puede hacer nada. Hombre, puede hacerlo, evidentemente puede llegar allí y destrozarlo, puede llegar allí y darle un bombazo, pero vamos, sería ya un acto de barbarie. Pero jurídicamente, ¿qué van a hacer? Pues, oiga, yo en mi casa tengo aquello, está edificado con todos los permisos del ayuntamiento en su momento, sobre una parcela privada. Bueno, no veo ninguna anomalía, vamos. O sea, lo que hagan será un acto de barbarie, si hacen algo. Y sobre todo, el querer eliminar, digamos, un monumento que recuerda, que es un arco de triunfo y de oración, que recuerda al sacrificio de dos héroes rumanos, me parecería una salvajada, vamos. Continuamos. Si ahora hoy se quisiese editar una tercera edición de las entrevistas para la historia, sí. ¿Qué tres personajes contemporáneos estarían en ella? Si se hiciera una nueva... Bueno, es que yo últimamente ya no he hecho entrevistas, o sea que es que ya mis entrevistas son las que yo tenía en mi archivo porque ya, bueno, antes hemos hecho un pequeño repaso de que no queda, vamos, de los que figuran en el libro como de hechas entrevistas, que solamente está Bernardo Gil Mugarza y yo, que además Bernardo Gil Mugarza y yo somos amigos desde desde mi infancia, y él de allá, él me saca a mí 14 o 15 años de diferencia, pero vamos, no queda más. Entonces, yo no tengo ya personajes contemporáneos
se podía poner una adenda de buscar a personas que podrían, quizá conviene seleccionar a personas que estén en la línea que marca, digamos, el hilo conductor del libro y que, bueno, pues que tuvieran, digamos, el mérito al esfuerzo y al sacrificio de... Hombre, yo, además, como persona, bueno, perdona, no está entrevistado, pero sí también vive, por supuesto, Ramón Bau, que me parece una persona excepcional. O sea, aquí he dicho, pero que no sé, sería alguien que hiciera, vamos a... Se podría hacer una entrevista que se publicara a personas que estuvieran ahora en primera línea de combate y incorporarlo. Muy bien, pero vamos, yo es que, como digo, ya no estoy en el periodismo y no tengo esa... Vamos, pero sí se podría poner una adenda de personas que, ¿por qué no? Perfectamente. Ahora daré paso a algunas personas que tienen preguntas, que he visto aquí en el chat y por... Los entrevistados en varias ocasiones del libro mencionan en sus entrevistas la fe que tienen en las siguientes generaciones para continuar defendiendo los valores del movimiento. En este caso, ¿cuál es tu opinión? Que las personas defienden los valores del movimiento. Hombre, No, es que vamos a ver si... No, la fe que la tienen. pregunta no es muy clara, es un poco ambigua, vamos. Dice que yo hago entrevistas y que he dicho que, claro, estamos en el contexto de que las entrevistas algunas arrancan de los años 60, de finales de los 60, de la década, que han pasado ya, oye, que han pasado pues más de medio siglo. Y claro, entonces el movimiento nacional pues estaba en boga. Pero vamos, dime exactamente, concrétame un poco mejor la pregunta para que así mi respuesta se pueda ser más escueta. Sí, bueno, que llama la atención como los entrevistados mencionan la fe que tienen en las siguientes generaciones. Sí. Entonces, bueno, la pregunta es tu opinión, ¿qué opinas al respecto, no? Hombre, mira, vamos a ver, es que yo fe en las siguientes generaciones tenemos todos. Es decir, si la fe es lo último que se pierde. Si perdemos la fe, vamos, hemos perdido el ánima. Sí que es cierto que vamos, es que yo entiendo que, vamos, cuando uno está enfermo, lo importante es que se cura y que hay fe en que se va a curar. Lo que no tenemos fe en que se va a morir. O sea, eso está claro que nosotros somos, digamos, defensores de la vida. Somos defensores un poco de la esperanza. Somos un poco defensores de lo superior, del altruismo. Y claro, evidentemente, yo también tengo fe en el futuro. Otra cosa es que, claro, la juventud se encuentra bloqueada, cercada, agobiada, pues por una serie de lazos que la asfixian de todo lo peor. Drogas, sexo, malas costumbres, malos hábitos, mala educación, mala formación, escuelas que no enseñan ni siquiera la historia correctamente. Es decir, eso, pero a pesar de eso, yo también tengo fe en que, bueno, pero también, fijaros, es curioso, cuando parece que todo está al final al límite, yo tengo fe en la juventud que venga. Yo creo que la juventud también se dará cuenta, porque la juventud no, vamos, la naturaleza reacciona ante las agresiones y la juventud está siendo agredida y además nocivamente, es decir, agredida con malas artes y con malas mañas. Y pienso que bueno, la juventud también se dará cuenta y que, no sé, pues despertará. Estamos viviendo una pesadilla social, económica, ya no digo pandémica, también. O sea, estamos viviendo una serie de momentos difíciles. Pero, como decían cuando en los años 40, bienaventurados los tiempos difíciles, porque ellos significarán la depuración de los cobardes. O sea, entonces, pues bienaventurados tiempos difíciles, porque la pureza que salga de esos tiempos difíciles, de aquel que supere esas anomalías, pues evidentemente saldrán pues gente pues de una gran valía. Yo tengo esperanza en el futuro. No soy de los que me rindo a pensar que todo está acabado, sino que todo está por hacer. Y encima, claro, pues está todo por hacer, la labor que hay que hacer es mucha y mejor. Sí, José Luis. Dime. Bueno, creo que le escuché o le leí alguna vez comentar que había visitado a Julius Evola en su casa del Corso Vittorio Emanuele, ¿no?
Me gustaría un poco que explicara, bueno, su experiencia, las sensaciones de esa visita. Lo dije ya, lo dije una vez y ya lo repito. Yo fui a la casa de Julius. Yo tenía tuve la defensa en España de aquel grupo yo fui muy amigo del príncipe Borghese cuando estuvo aquí en España. Y de todas las personas que vinieron aquí, pues tuvieron que venir exiliadas a España en los años 70, cuando se produjo la Rosa de los Vientos y cuando, todo aquel movimiento que se produjo, que tuvieron que venir aquí a buscar refugio y amparo a España. Y tuve, por eso digo, muchos camaradas a los cuales representé en esto. Eso me hizo que viajara con relativa frecuencia a Roma y a Italia. En uno de mis viajes fui a visitarle, pero con aquello fue una mera anécdota, porque yo llegué y además él estaba estaba en su casa, en silla de ruedas, y me dijeron que, no sé si me dijeron que había estado en el dentista o estaba enfermo, y yo le visité en su casa, pero no hablé con él porque estaba el hombre pues en una situación allí me atendió una señora que me abrió la puerta, le dije, no pude disfrutar de su conversación porque para mí ébola supuso en mi formación y en mi juventud pues un guía, fue un guía y además, pero estuve en su casa y estaba él en vida y murió a poco tiempo de pasar yo por allí, esperamos que aquello, yo no iba allí a molestarle, y además me decía que había tenido algo del médico, no sé qué, y bueno, evidentemente pues mire, pásale el saludo, estoy aquí, me dejé allí mi tarjeta y tal, y ya está. O sea que aquello fueron, porque no quise ni molestar, y además no era motivo de entrar en su casa pues a perturbar a una persona que primero estaba con problemas de movilidad y había sido tratado esos días fue en los años 70, no me acuerdo qué año fue, 71, 70. Pero vamos, al poco tiempo falleció. Pero mi intención era ir a verle porque yo era un admirador, yo era un seguidor y era, de sus ideas, pues, y además también, fijaros, ébola estuvo muy vinculado a la Guardia de Hierro, también escribió varios libros pues eso es... Eso es una altura nada más. Aquello no, yo no tuve posibilidad, Dios no me dio esa satisfacción de poder haber hablado con ébola, porque para mí ébola era un auténtico referente. Fue un referente y en mi formación influyó no mucho, muchísimo, pero muchísimo. Para que, pues, estaba muy enfermo y no le dejé mi tarjeta y punto. Nada más. Las cosas como son. Lo que sí puedo hablaros, y tuve muchísima amistad, fue con el príncipe Junio Valerio Borghese, que nos veíamos todas las semanas. Todas las semanas teníamos una reunión, eran los martes a las 5 de la tarde, una hora muy taurina, y porque, yo fui una especie como de, llamemos, secretario, entre comillas, del príncipe Borghese el tiempo que estuvo aquí en España. Le llevaba su correspondencia que él recibía yo recibía la correspondencia suya, todo lo que recibían en mi despacho profesional, y entonces nos veíamos una vez a la semana y yo le llevaba al hotel, el Hotel Velázquez de Madrid, nos veíamos a las 5 en punto de la tarde y tal. Y recuerdo que también murió en el año, creo que fue en el 75, en el 75, bueno, en el año 75, en el mes de marzo, lo sé por lo que voy a contaros, le llevé al príncipe Borghese pues la correspondencia, como digamos, y él me dijo, mira, me voy a marchar unos días al sur, a Cádiz, y no sé qué, bueno, dice, y José Luis, te tengo un pequeño regalo, y me llevó el libro de Los Diablos del Mar, la edición española del príncipe Borghese, dedicada a mí. Dice, mira, quiero que tener texto. Dice, porque, bueno, ese fue lo que me dejó él. Pero vamos, yo era el que recibía, lo digo por primera vez aquí, el que recibía la correspondencia del príncipe era yo. O sea, yo era el cartero, el secretario, el amigo, el camarada, y comía con él con alguna frecuencia en un piso que, vamos a decir, en la Ribera de Manzanares. O sea, también estaba muy vinculado con la Vanguardia Nacional, era muy íntimo amigo de Stefano della Chiaia, también te venían con frecuencia. Bueno, quiero decir, yo tuve con el príncipe Borghese, pues tuve muchísima relación, ¿no? De todo tipo. Y además, era un hombre simpaticísimo, era la persona más... Es que, bueno, y en esto también coincidía con León de Grell.
decía, si algún día encontráis a uno que dice que es camarada y es fascista y no tiene sentido del humor, desconfiad de él. Sí, buenas noches, José Luis. Quería Buenas noches, hacer una mención, y es que en los entrevistados sí. Aparecen solo dos señoras. Una ya has comentado, que es doña Raquel, Sí, y Raquel la Musolini. otra es doña Carmen Cosío. Carmen Cosío, sí que era la delegada de Fuerza Nueva allí en Santander. Efectivamente, y que participa, bueno, articulista en Fuerza Nueva, Sí, pero sí. en concreto a mí me ha, como si me hubiesen electrocutado, dos frases suyas en la entrevista. Sí. Una de ellas es, solo creo en la mujer que forma la sección femenina. Y la Sí. segunda frase es, no pertenezco a la sección femenina. Era como si podías comentar un poco la personalidad de esta señora, que parece, bueno, impresionante. Bueno, sí, tienes razón que era una mujer impresionante. Era una mujer, aparte tenía una gran personalidad, era una dama, era una persona extraordinaria. Yo tuve mucho contacto con ella, además coincidió con mi época de que estuve allí en la revista, al frente de la revista Fuerza Nueva, y ella venía con frecuencia de Santander a Madrid. Bueno, claro, ella creía en lo que era la formación y lo que eran los pensamientos y lo que era la instrucción y lo que era el ideal de la mujer de femenina. Aunque después, claro, podía tener esa dicotomía de, porque ella era la delegada, vamos, creo recordar, cuidado, si a lo mejor ha pasado muchísimos años, pero creo que ella era la delegada en Santander de esto. ¿Qué recuerdo de ella? Pues todo lo que te diga son cosas buenas, porque en definitiva era una mujer inteligentísima, pero inteligentísima, y tenía una gran clase. O sea, eso es decir, una mujer con clase. ¿Por qué no hay más mujeres entre las entrevistas? Pues mira, muy sencillo, porque, vamos, es que en aquella época, bueno, era así, o sea, que la política era un poco como el coñac soberano, que era cosa de hombres. Si tú ves cuántas mujeres había mujeres había, fíjate, sí, recuerdo una mujer también que era de Fuerza Nueva, que era la alcaldesa de Bilbao, era mujer y estaba muy vinculada a Fuerza Nueva. Pero vamos, era extraño que una mujer tuviera unos puestos de relevancia, que fuera procuradora, que fuera, vamos, era una cosa que había estaba bastante monopolizada la política, pues por el elemento más varonil, ¿no? Pero es así, en cada momento y hay que juzgarlo, pues como son las costumbres y las tradiciones y los hábitos y las costumbres y las pautas, ¿no? Pero sí, no hay más que dos. Está doña Raquel Musolini, y claro, doña Raquel Musolini pues era... Ella, por cierto, que doña Raquel Musolini era muy amiga, íntima amiga de Pilar Primo Rivera. Pero vamos, de Carmen, pues te puedo decir, todo lo que te hable son positivo, porque era una mujer de una valía pues fuera de lo común. Y digo que si para cerrar, si quieres añadir alguna cosa, como por ejemplo los prólogos que estás haciendo con Llopart, o si estás escribiendo algún libro nuevo, o estás juntando documentación para hacer alguna cosa nueva. Sí, yo sí estoy, vamos, en este momento sigo trabajando un poco. Ahora mismo estoy trabajando en un libro que se lo pasaré a Llopart, espero que sea esta misma semana o al principio de la próxima. Este libro está ya terminado, es una... en cuanto a, le voy a pasar el libro sobre Otto Skorceni. Otto Skorceni, primero yo tuve muchísima relación desde los años 70. Yo tenía 19 años, y yo 19 años cuando le conocí, y tuvimos bastante amistad. Tuvimos amistad con él en vida y después con Ilse, su mujer, cuando falleció Skorceni. Con la mujer inclusive, pues vamos, fui el abogado de la familia de Skorceni, porque la mujer tuvo después, vivía en un piso de alquiler, vamos, aquí en la colonia del Viso de Madrid, y cuando murió Otto, pues vamos, el propietario de ese piso pues quería recuperar el piso y demás, pero claro, también y será mayor, en fin, y entonces me confió que hiciera el propietario de esa vivienda era un abogado del Estado. No voy a emitir un tema profesional, no voy a decir el nombre, por supuesto, pero vamos, gané el pleito y gané el recurso de las dos cosas, el pleito en primera instancia y el recurso, y se pudo vivir, vamos, a tiempo hasta eso, porque no la pudieron, digamos, desalojar o desahuciar del piso ni recuperar el propietario, que también tenía sus expectativas de que recuperara el piso.
En cuanto a... Sale el libro este de Skorceni, porque sabéis que Skorceni de cuando en cuando, claro, los enemigos de la humanidad, pues cuando ven que hay un héroe y cuando ven que hay una persona pues, que tiene un prestigio internacional y demás, pues no cejan en crear calumnias, injurias, distribuir noticias mendaces, pues para tratar de alguna forma desacreditar a los personajes o a las personalidades que tienen, bueno, pues han tenido un carisma y han tenido pues, una valía y ha sido la admiración de la humanidad. Entonces, bueno, yo a Otto Skorzeny le conocí en los funerales que tenía 69, 70, 68, tenía 18 años. Le conocí en los funerales que teníamos en Madrid por el día 28 de abril por Benito Mussolini. Allí acudíamos, yo estaba estudiando la carrera de Derecho y acudía, y acudíamos un grupo de abogados, de estudiantes, y allí estaba él, que gente mayor y tal. Allí nos hicimos muy amigos, tengo fotografías de que se publicarán en este próximo libro, y Otto Skorzeny tenía un carácter también muy abierto, era muy jovial, era un hombre extraordinario, era una personalidad única. Después, yo era visita de su casa con frecuencia, le visitaba en su casa, teníamos muchísimas. Es más, yo voy a contar una anécdota que le hice, 4 o 5 días, no, una semana antes de morir, él murió, creo que fue el 5 de julio de 1975. Murió Skorzeny. No, si me equivoco es porque mi memoria ya me falla, no soy como Girón que decía si mi memoria no me falla, a mí la mía sí me falla. La fecha exacta fue el 5 de julio. Pues a mí, una semana antes, me llamó, me dijo, José Luis, y dice, como sabes, estoy muy delicado, pues yo iba a verle cada 15, 20 días, iba a su casa, pasaba la tarde con él. Y me dice, mira, es que me han pedido en Francia, que se va a publicar un libro mío, me han pedido que mande fotografías recientes y mande una de mis contemplaciones y cosas. Como yo no quiero que venga nadie a verme, pues estoy muy dedicado a salud, te pido por favor que a ver si puedes vente con tu máquina fotográfica y me haces este reportaje para Francia. Yo fui allí, le hice las fotografías, estuvimos charlando y tal, le revelé las fotografías tal, y además me dijo, dame el carrete de fotografías porque también por si reproducen mejor el tema, y pues la voy a mandar a Francia inmediatamente, que la estaba esperando para esto. Me fui, me despedí de él porque yo me marchaba. Ese año fui a veranear con mis padres y con mi familia a Isla Cristina, a un hotel que se llamaba El Pato Azul o El Pato... Bueno, me fui allí a Isla Cristina, a Huelva. Y me despedí de él. Eso sería el 30 de junio, o sea, o el 1 de julio, o sea, porque sí, debe ser el 1 de julio porque el hotel se reservaría a partir del día 1. Y entonces, al día 5 moría. O sea, que yo estuve con él, pues eso, o sea, que yo sí que estuve hasta el último momento, pues con Skorzeny. Me molesta mucho, porque ya si fuera un cobarde, porque él siempre desmintió, en vida siempre desmintió, porque le han imputado de todo, o sea, ya en vida con eso, pero cuando digo todo, de todo, o sea, yo creo que no hay nada que no le hayan dicho yo creo que ha sido el hombre más denostado, después de Hitler, el que más denostado ha sido a Skorzeny, porque claro, Skorzeny había tenido la hazaña legendaria del Gran Sasso y los enemigos de la humanidad pues iban a degüello contra él. Él siempre desmintió todo aquello. Y entonces, bueno, pues ahora sale un libro que le mando en el cual hasta le imputaron el que él asesinó al doctor Klug, un científico, en el mes de septiembre, el día 12 de septiembre, en Múnich, de 1962. O sea, eso, y que trabajaba para el Mossad, o sea, como del delirium tremens, ¿no? Y que trabajaba para la CIA, y que no sé, no dijeron que trabajaba para la KGB, pues de milagros. Es que, o sea, no sé, quiero decirte que esto de locura, o sea, algo de endemoniados. Entonces, el libro sale con es una biografía de Otto, y después es todos los desmentidos y todas las acusaciones que se hicieron en vida, que él desmintió personalmente en la prensa y hay documentos y tal. Y después hago una recopilación de artículos de geopolítica y geoestrategia que editó en España, cuando ya estaba aquí, porque ya llegó aquí en España en 1951, en el mes de enero del 51, los primeros días de enero. Y después también publico una serie de entrevistas, no sé, 15, 20, 12,
no mías, mía hay una, pero de diferentes periodistas que tuvo aquí, que además nos ilustra un poco lo que fue el personaje. Y sobre todo edito y publico un artículo que ha aparecido en una revista alemana, en el cual el jefe del Mossad dice que aquello, vamos, que quien mató a ese científico alemán. Y bueno, pues entonces, claro, es un poco reivindicar, pues, hombre, la honorabilidad de un hombre que ha sido uno de los grandes héroes, un caballero del honor del siglo XX en la humanidad. Claro, ese es el libro que está a punto. Ahora tengo ya terminado. Estoy dando una lectura pues para dar la última corrección de estilo y de esto. Y vamos, se lo mandaré, espero que en un plazo de 48, 72 horas a Llopar. Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros este rato. Para mí ha sido un honor, para mí ha sido un honor, oye, y estoy encantado y adelante, que como digo, vamos, la fe es en la juventud y vosotros sois esa juventud en la que nosotros, las personas ya un poco más veteranas, tenemos plena y absoluta fe. José Luis, te emplazamos a que más para adelante, o a lo mejor cuando saques el libro de Toscorceni u otro de Fides, hagamos una presentación online aquí solo de ese libro. No, me parece muy bien. Yo te digo, yo el libro lo tengo ya terminado. Estoy leyendo, vamos, creo que en 2 o 3 días, porque estoy poniendo siempre con más acento, en fin, que se te pasa. Pero vamos, el libro está. Y sobre todo, vamos, es un libro que había que hacerlo, porque es que son, vamos, cada X tiempo le imputan eso, que si trabaja para el Mossad, que si mató a no sé quién. Vamos, esto ya, vamos, pongo ya de manifiesto que, vamos, digamos, en confesión de parte sobre todo lo demás. Entonces, claro, es una forma de darles la cabeza a estos señores que son mentirosos compulsivos, pues diciendo, oiga, ya está bien de tratar de deshonrar a un hombre que fue un valiente y un héroe. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por vuestro espacio, por vuestra amabilidad y desde luego quedamos emplazados cuando salga el libro de Toscorceni, porque además de Toscorceni os contaré, hoy os he contado la anécdota de la fotografía, la última fotografía de su vida, que se las hice yo, y ya vamos, contaré muchas. Yo, cosas para contar han sido, pero vamos, como dice, es además el viejo por viejo que por diablo, pues yo, vamos, por viejo ya sé muchas cosas que me gustaría transmitir para no llevármelas en el secreto a mi tumba. Muchísimas gracias, querido camarada. Apagamos nuestra hoguera virtual, cerramos las puertas de nuestra biblioteca de Rivendell y nos volvemos a emplazar en la trinchera. Muy buenas noches. Pues ahí nos veremos en la trinchera. Un fuerte abrazo. Arriba España. Arriba siempre. Arriba.